¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Pero Listo. Ok, ya este es tema del tercer parcial. Y en el tercer parcial nosotros ya vemos algo un poco de elementos más dinámicos. Hasta los momentos nosotros logramos lo siguiente. Primer parcial encontramos herramientas que nos permiten prototipar de forma rápida. Sin embargo, esas mejoras de prototipado siempre nos dejan la labor de poder estar desarrollando y maquetando todas las páginas una a una. Y estamos trabajando basados en un sitio, un árbol de páginas que se entrelazan entre sí por medio de URLs, de enlaces relativos entre ellas, y darle mantenimiento constante a cada uno de ellos requiere de una labor bastante engorrosa, bastante pesada. ¿Okay? Pero estamos usando herramientas que nos permiten rápidamente decirle que mira, así más o menos se va a ver tu sitio. Cuando ya llegamos a el segundo parcial, este parcial que vamos a evaluar, empezamos ya a aplicar técnicas más avanzadas, a tratar de agilizar más el desarrollo de páginas web y empezamos viendo que existen web bundlers o herramientas que me permiten automatizar ciertos procesos y esos procesos agregarles pasos que me ayudan a optimizar, a reutilizar código y a prepararme, en el caso de que ya vaya a hacer un despliegue en un ambiente de producción, a prepararme ese sitio con las mejores prácticas para que sea un sitio de alto rendimiento, de muy baja firma o peso y que se renderice y se mire de forma correcta. Entonces, primero empezamos con usar Vite para poder presentar las páginas. Creamos un CSS, vimos cómo con ese CSS podíamos incorporar archivos directamente con el include a CSS nativo. Después vimos la necesidad de que ese CSS poderlo manejar como código fuente, tener mixins, tener variables que nos permitan poder reutilizar esos utilizando la herramienta de un preprocesador de CSS. En este caso, nosotros vimos la parte de less. Existen otros como Stylus, como SAS, que son de los más utilizados. Y este tipo de preprocesadores de CSS también a través de un plugin con Vite nos permite generar CSS en el aire, o sea, dinámico, de forma tal que yo pueda reutilizar y manejarlo como que si fueran temas. ¿Ok? Al final ese procesador me genera un CSS final, o sea, un CSS ya estándar, un archivo CSS, pero que es generado. Y luego seguimos más avanzando y vimos la necesidad de tener que reutilizar código. Es decir, todas las páginas van a tener el mismo menú, todas las páginas van a tener un footer. Puedo tener componentes ya preelaborados que el cliente me va a decir, hey, yo quiero ver, por ejemplo, el panel de advertising de el aside en todas estas páginas, pero en estas no. Entonces, en vez de tener que estar yendo página por página agregando, puedo trasladar eso a variables, a usar códigos reutilizables como parciales utilizando plantilleros como handlebars. Hay otros plantilleros como Jade, bueno, los más comunes son Jade, handlebars, mustache, y esos plantilleros son muy útiles. Entonces, con eso logramos reutilizar esos componentes pequeños en diferentes páginas. Hasta este punto, todo lo que hemos desarrollado son sitios multipáginas, Multiple Pages Application, MPA. ¿Ok? Y eso es bueno, eso es fabuloso. Ahora, en el tercer parcial vamos a entrar a otra forma de trabajar los sitios. Y estos están más enfocados para sitios que son más como utilitarios o aplicaciones que brindan una funcionalidad específica. En este caso, nosotros trabajamos con un concepto llamado web apps. En vez de sites, web apps.
¿Y por qué una web app? Porque esta web app lo que hace es específicamente eso, trabajar una funcionalidad muy precisa. No es tanto ser informativo, sino que algo que le brinde una herramienta al cliente o un usuario. Por ejemplo, una agenda, una calculadora, un control de tareas. Todas esas son funcionalidades específicas que no son informativas, sino que es parte del día a día, una aplicación como tal. Y estas aplicaciones generalmente llevan un esquema conocido como SPA. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver, busquen en Google. ¿Quién me puede decir qué es un SPA? ¿Qué significa el acrónimo? Según Sam Google, dice, es un establecimiento que ofrece una variedad de servicios relacionados. Ah, no, perdón, escribí mal. Ah, ok, sí, porque ahí sí no iba bien. Es enero. Single Page Applications. Ok, un SPA, Single Page Application. Y generalmente este Single Page Application va acompañado de otro término, generalmente van juntos. Este se llama, Ingeniero, dice que es un tipo de aplicación web que se caracteriza por cargar una sola página HTML inicial y a partir de ahí cambiar el contenido de una manera dinámica sin necesidad de recargar completamente la página en lugar de navegar entre páginas web individuales. Dice, los SPA aprovechan la tecnología Ajax, Asynchronous JavaScript ujú, y XML para cargar y mostrar contenido de nueva manera fluida en la página. es correcto, eso es un SPA. Ok, ahora les decía, búsquenme ahora qué significa PWA. De Progressive Web App, ¿va? Ujú, Dice, es un tipo de aplicación web que cambia las características de las aplicaciones web y las aplicaciones móviles nativas para ofrecer una experiencia de usuario avanzada y agresiva. Dice que se caracteriza por conectividad, responsividad, seguridad, actualización, acceso a hardware, instalación en el dispositivo. ok, y en efecto, eso es más que todo. Ok, el Single Page Application y el Progressive Web Application generalmente van entrelazados de forma interdependiente. Ok, y esto lo que me permite es trabajar de forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un navegador, un usuario de Internet y al navegador va a solicitar una página. Vamos a ponerle mi SPA. ¿Ok? Cuando él solicita, recordemos cómo pasa todo el proceso por la nube, llega a un servidor, el request y el servidor devuelve los recursos necesarios para renderizar esa página. ¿Qué sucede? Cuando estamos trabajando con un SPA, generalmente lo que sucede es que la petición va a devolver un único recurso. Y lo interesante es que ese recurso generalmente es un HTML tan pequeño que solo tiene la parte del head, un body y dentro del body un elemento con un identificador. Prácticamente podríamos decir que el contenido de ese HTML es el siguiente. Doc type HTML, HTML, head. Aquí van todos los meta, charset, UTF-8, el viewport, aquí un link,
a un CSS. Y aquí viene una parte importante. Termina el head, empieza el body, un section, ID, generalmente se usa el root, cerrado automáticamente y ahí termina. Ok, esto lo voy a poner. Ok, prácticamente este es el HTML que me devuelve para un SPA. Y no hay otro documento, no hay otro HTML, no hay HBS, no hay parciales, simplemente esto es lo que devuelve. Y aquí lo importante es que la referencia está pidiendo un App Bundle JS. Ok, nuevamente, siempre con los web bundlers, que se acuerdan que nos ayudan a reducir el código y empaquetar todos los recursos necesarios a un solo para optimizarlo. El web bundler lo que hace es de que esta aplicación generalmente están basadas en tecnologías que utilizan el concepto de web components y utiliza JavaScript para poder agarrar este section root ID y el JavaScript lo que va a hacer es convertir toda esta página en un sitio completo. Es decir, el maquetado, el CSS, el JavaScript y los eventos necesarios están en el JavaScript y él lo va a pintar en el momento. Cualquier solicitud adicional que se hace ya no me devuelve un HTML. Como decía el compañero, utiliza mecanismos de comunicación asincrónica. Todavía se le conocen como Ajax, pero realmente ya el protocolo de comunicación no necesariamente es con XML. Hoy en día usamos bastante el formato JSON. Y lo que se hace es de que el servidor, el backend, tiene ahora un servicio que responde a esos documentos JSON. Y eso generalmente se le conocen como un REST API. ¿Ok? Tenemos otros como GraphQL, SOAP2, SOAP, WebRTC. Todos esos son protocolos, pero al final esos protocolos lo que me devuelven es data y el web bundle con esa data reorganiza todos los componentes de la página para mostrarlos visualmente. Hay muchas aplicaciones que ahora están trabajando con esto y hay muchos frameworks que también utilizan este esquema para poder desarrollar páginas. Uno de esos frameworks se llama Angular, que ya lo han de haber escuchado. Vue, también ya tuvieron que haberlo escuchado. Y el que vamos a utilizar nosotros va a ser React. Angular desarrollado por Google. Muy bonito, pero es un overhead, o sea, hay que aprender muchas cosas para poder levantarlo. Y es un framework completo, o sea, que tiene una interfaz de línea de comandos que me permite crear los componentes. Vue es una librería muy bonita, muy fácil de usar. Hay buena comunidad trabajando atrás de ella. Sin embargo, no llega a cumplir todas las necesidades para tener una SPA así, digamos, tipo nivel empresarial. Y React, pues ya estamos hablando que la casa que desarrolló React se llama Meta. El equipo que desarrolla sigue estando activo en ese proyecto. Van por la versión 18, hay una gran comunidad detrás de React todavía y muchas empresas hoy en día, tanto a nivel nacional como de forma internacional, buscan bastante desarrolladores que puedan trabajar con React. ¿Ok? ¿Y por qué React? Por su forma de, nuevamente, y aquí la palabrita importante, reutilizar componentes. Todos estos elementos, Angular, Vue, React, hay otro llamado Vercel, vienen desarrollándose trabajando bajo el concepto de Web Components. Y ese concepto de Web Components es un concepto que nace para reutilizar componentes en el sitio y que el sitio ahora ya no sea un maquetado de etiquetas, sino que sea un conglomerado de componentes reutilizables. Tengo un componente de menú, tengo un componente de sitios recurrentes,
tengo un componente de gráficos, tengo un componente de galerías, tengo un componente de Hero Panels, de carruseles, todos son componentes reutilizables. Entonces, ¿qué hago? Reorganizo. Y la ventaja de esto de React con JavaScript principalmente es que su comunicación con el REST API es prácticamente nativa. No hay que hacer mucho para poderlo trabajar. Entonces, eso me permite que sea un solo documento HTML, el JavaScript controla todo y esta página se miraría como que si fuera una página total y completamente entera, como que si fuera un sitio de múltiples páginas, pero realmente todas esas páginas se están renderizando en el momento, on the fly. ¿Ok? Ahora, el caso de uso de estas herramientas no es tanto para sitios informativos. Por eso es que le decimos ya applications, ya no son sites, ya no son sitios. ¿Por qué? Porque estas herramientas como React, Vue y Angular pierden algo. Al ser un solo documento, tenemos ahora un serio problema con el SEO. ¿Se acuerdan bien que habíamos hablando sobre el SEO? El SEO. El SEO me permite ubicar dentro del buscador, ya sea Google, Yahoo, Altavista, si existe todavía. Me permite encontrar los sitios relevantes a un término de búsqueda. Sin embargo, como esta página no tiene nada de contenido como tal, y Google, los motores de Google, no van a renderizar el JavaScript de estas páginas, se pierde esa relevancia. Entonces, generalmente, estos frameworks son utilizados para aplicaciones empresariales, dispositivos móviles, pero sí no se definen o no es común usarlo para sitios informativos. Hay alternativas. Por ejemplo, Next.js es un framework también muy popular. Está diseñado para desarrollar las páginas con React, pero tienen algo llamado server rendering. Es decir, le agregan un componente adicional, así como nosotros agregamos para crear los de handlebars, utilizan React como un plantillero para generar ya los sitios estáticos. Otra herramienta como esa se llama Gatsby. Igual, una presentación de React. Gatsby con un build genera los archivos ya definidos, estáticos, para poderlos subir y distribuirlos. Entonces, esa es más que todo la diferencia entre un sitio multipáginas, un MPA, a un SPA, que es un Single Page Application, y los casos de uso en donde se pueden trabajar son distintos. Vamos a ver, aquí apóyenme ustedes, díganme. ¿Ya han utilizado React? Levántenme la mano. Vamos a ponerlos en pantalla. Ojo, React no es lo mismo que React Native, es distinta. Solo uno ha usado React. Bueno, vamos a divertir entonces. Otra herramienta como Vue o Angular, ¿alguien la ha usado? Solo la de React Native, pero para programación móvil. Pero usted dijo que no es la misma. No, o sea, sí es de la misma casa. React Native nace también a partir de React, por la forma en cómo renderiza las cosas. Lo único que React Native no renderiza HTML, sino que lo que hace es generar código nativo, ya sea de iOS o en Java, de Android. Entonces, sí siguen el mismo esquema, el esquema de crear componentes. Lo único es que React trabaja con las etiquetas de HTML tradicionales y React Native trabajan con un subset, unas etiquetas ya predeterminadas que apuntan a controles específicos de cada sistema operativo para el cual se está generando el código. Entonces sí son diferentes por ese tipo de razón. Pero la forma de trabajarlo, el concepto de JSX, el concepto de utilizar etiquetas, un lenguaje de marcado para definir la interfase y combinarlo con la lógica de negocio usando JavaScript, es la misma. Y es fabuloso y muy sencillo de usar.
¿Alguna pregunta que tengan? No. Ok, vamos a ver. ¿Han utilizado ustedes algún sitio o una herramienta que ustedes sepan que es un SPA? Sí, deja que no recargue la página, sí. Ujú. ¿Cómo cuál? No sé, como el convertidor, yo uso un convertidor que convierte todo a todo. Entonces, no se mueve, pues solito me hace todo. No recargo la página, no tiene, es más, no tiene más apartados, solo es una sola. Ujú. ¿Ustedes creen que, porque ustedes ya son expertos en esa herramienta, ChatGPT sería un SPA? Ay, me quedaron Como, calladitos. como en las apuestas, sí, y también la mitad del no. Ahí. Pero no total, pero sí. En sí, sí, porque al final la página del chat en sí es una sola. No se recarga. Y esa es la aplicación, ese es el SPA. ¿Quiénes tienen cuenta de Gmail? Y ven su correo electrónico en la web ¿De qué? de Gmail, de Google, una cuenta de correo de Google. No sé. Esa también, o sea, el gestor de correo electrónico de Google es un SPA. No recarga, ahí le aparecen los correos y para abrirse inclusive cuando usted no está refrescando la página. Ese es un SPA. Tenemos, por ejemplo, hay un sitio que lleva los movimientos de las criptomonedas. También es un SPA. Se carga la página y empieza a generarse encima de esa página todos los movimientos y los datos estadísticos del movimiento de las criptomonedas. Muy versátil. Entonces, ese tipo de aplicaciones o ese tipo de casos de uso aplican para un SPA. Y la mayoría de esos tienen esa característica, es brindar una funcionalidad al cliente, no es presentar información como tal. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer unos ejercicios. Cuéntame, compañero, ¿tenía alguna consulta? Bueno, sí, podríamos decir entonces que WhatsApp Web también es SPA. Sí, es un SPA. Ujú. Si usted ve el código fuente